¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a este Marca Entrevistas aquí en Marca Televisión. Hoy vamos a hablar de rugby, que es un deporte que se está popularizando mucho últimamente aquí en España, y para ello me gustaría saludar a nuestro invitado, David Lázaro. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, precisamente como comentaba, el rugby se está popularizando cada vez más en España. Yo cada vez personalmente conozco a gente que se interesa más por este deporte. ¿Tú a qué crees que se debe esta popularización del rugby? O sea, tú que lo vives desde dentro, ¿ves que cada vez más gente se apunta y quiere jugar al rugby? Sí, yo creo que se está popularizando mucho porque da muy buenos valores, la gente se lo pasa muy bien porque no solo es jugar, también es lo que hay fuera del campo, que hay muy buen rollo y siempre quieren quedar después del partido, el tercer tiempo y todo eso, y provoca muy buen rollo. Claro, o sea, un poco más que el deporte en Sí, sí lo que conlleva, ¿no? sí. Bueno, ahora enseguida seguimos hablando con David, pero antes me gustaría presentar a mis habituales colaboradores, la verdad que unos cracks de este deporte también y del periodismo, por supuesto. Están aquí acompañándome José Tamargo y Javi Bosch. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Hola Carlos, muy buenas. La verdad que me ha sonado increíble lo del tercer tiempo. Yo soy gran fan de esa parte del rugby y de otros deportes. Te quería saludar, David. Te quería preguntar también acerca de una mítica frase que se usa mucho en el rugby para romper un poco el hielo, Sí. que es, cito textualmente, el rugby es un deporte de villanos practicado por caballeros y el fútbol es un deporte de caballeros practicado por villanos. ¿En cuánto de cierto y cuánto de falso crees que tiene esa afirmación? A ver, por villanos, bueno. Bueno, es una Sí, frase es británica una- esta, pero claro. Sí, pues al final en el campo, cuando entras en el campo, hay mucha educación y siempre Sí. hay mucha caballerosidad, caballerosidad, sí. eso. Y bueno, y entonces, pues, ya afuera, pues, puede ser de otra forma, pero en el campo te conviertes. O sea, ¿tú crees que un poquito la frase tira más por el hecho de cómo se comporta uno en el terreno de juego, ¿no? Sí. Los valores que hace, que tiene con el rival, y demás? Sí. Eso es lo que diferencia un poco el rugby y el fútbol, que el fútbol es un poquito más no, listillos, ¿no? Un poquito el más avispado es el que gana, ¿no? Sí, no, digamos que no hay muchos valores. Bueno, menos que en el En el rugby, eso fútbol, sí, sí. sí, según está visto, sí, sí. David, yo quería preguntarte, porque antes has comentado de los valores, ¿cuáles son los valores que te ha inculcado el rugby a una persona que lo practica y lo ama como tú? Y luego, por otro lado, por ejemplo, si algún chaval tiene ganas de apuntarse al rugby, pero lo ves con ciertas dudas porque a lo mejor le da un poco de miedo dar el paso, ¿qué le dirías tú para decirle que es una decisión acertada? Vale, bueno, pues lo primero, los valores que me ha inculcado a mí es siempre tener mucho compañerismo, trabajar con los compañeros y divertirte. Y luego cuando finaliza el partido, pues tener esa educación con los rivales también, que siempre está muy bien. Y luego el club te enseña pues a que somos una familia, ¿sabes? El club dentro somos todos como una familia. Bueno, hablando también de familia, también creo que ahora eres árbitro Sí. de rugby. Has hecho el camino, bueno, has pasado de jugador a árbitro. Sí. ¿Y en qué momento de tu vida, de tu carrera como jugador, dices, voy a dar el paso, me apetece arbitrar o quiero arbitrar en vez de jugar los partidos? Sí, pues como yo llevo jugando desde los 5 años y siempre me ha gustado mucho el rugby, pero no solo jugarlo, también ver los partidos, me encanta ver partidos y bueno, y dije yo, ¿por qué no hago algo para ver los partidos y estar dentro de ahí? Y encima sé mucho rugby, la verdad. Sí. Siempre he visto tantos partidos que me sé las reglas, obviamente luego he tenido que estudiar y eso, pero ya de por sí me las sabía bien. Y dije, quiero vivir esto. ¿Y te gusta más arbitrar que jugar o es difícil? Ya sé que es una pregunta difícil, pero ¿te sientes más realizado después de pitar un partido o después de jugarlo? A mí la verdad de arbitrar Anda. me motiva más. Porque no sé. La adrenalina, ¿no? Sí.
la adrenalina que vive uno como árbitro, yo creo que tiene que ser mayor de la que haga como jugador y todo. Sí, la verdad que sí. Hablando un poquillo también de tu labor como árbitro, ¿cómo intentas, bueno, cuando has sido tu jugador y te has enfrentado a un árbitro que creías que no tenía el nivel, ¿has intentado empatizar con él? Al final, luego has conocido un poquito la profesión y demás. ¿En su momento intentaste ser un poco empático con los árbitros o eras de los que les metía caña? Bueno, a ver, tampoco sí que era educado, pero bueno, alguna vez sí que me quejaba un poco, pero Sí. muy poco. Alguna vez, pero poco, tampoco mucho. Claro, Tampoco- y ahora te ha cambiado la visión. Sí. Claro. O sea, ahora que estás desde el otro lado, ¿no? Lo ves de una manera totalmente distinta. Sí. Igual ahora piensas, pues igual no lo hacía tan mal. Sí, Claro, al final, cuando También- uno se ve desde el otro lado, sí. También es que ahora la mayoría de los árbitros son mis compañeros, así que y les conozco. Entonces quejarme ya aún menos. Queda muy mal. ¿y hay algún tipo de anécdota que te haya pasado arbitrando, no sé, con alguien del público, con algún jugador con algún jugador de los que estabas arbitrando? ¿O has tenido ¿Algún momento has tenso? tenido una carrera tranquila como árbitro? No, sí, he tenido mis problemas, por ejemplo, en un partido. Fue como mi primer partido así. Fue cuando empecé, sería mi segundo año. Y ya cuando me pusieron, bueno, algún partido así un poco más de nivel, con tensión. Y bueno, acabó el partido y los que perdieron, pues no les gustó. Y entonces Sí. los entrenadores diciéndome de todo. Y luego el público también gritándome, abucheándome. Sí. Eh, ¿Ese fue tu primero? sí. Uy, ¿Qué- vaya. Bueno, mi primero de tensión, de ya un poco vale. serio. ¿Qué años tenías cuando...? 18. Joder, Joder, es que, jovencito. claro. O sea, y cómo una persona de 18 años, después de vivir ese problema, porque al final es un problema, ¿no? Que te insulten, que te digan de todo desde la grada, ¿cómo se vive el decir, bueno, esto es un capítulo más de mi carrera, borrón y cuenta nueva, y la semana que viene voy a volver a arbitrar con todas las ganas del mundo? A ver, al principio, pues los primeros días sí que los llevas mal. Porque encima era como mi primer partido de tensión y claro, que te grite toda una grada con unos locos. Claro. Vamos. Intimida a cualquiera eso. Sí. Pero bueno, luego pasa el tiempo y dices, hay que arbitrar otro y a ver qué tal. Y ya luego ves que va mejor, que solo fue algo espontáneo, Sí, algo aislado, sí. entonces ya vas pillando experiencia y lo llevas mejor. Claro. ¿Y en algún momento sentiste miedo? Porque claro, en las categorías inferiores, por ejemplo, para comparar deportes en el arbitraje, por ejemplo, en el fútbol, aunque se ha visto muchas veces que, por ejemplo, críos de 10 años, pues los padres se insultan, se pegan entre ellos o incluso van al árbitro. Tú eso no lo has vivido de cerca, pero en algún momento, por ejemplo, en la anécdota que has contado, ¿has sentido el miedo de que te fueran varios padres a inquebrarte o algunos compañeros que hayan vivido a lo mejor ese nivel de padres yendo hacia ellos y tener miedo? No, la verdad que miedo nunca. No, tampoco, sí que te pueden decir algo, ladrón o gilipollas, muchísimo, y ya muchísimo, pero es algo muy rara vez. Sí, que ese es, claro, es sí. un incidente aislado. O sea Sí. que en ese sentido es, por ejemplo, aquí en España es muy famoso, muy famoso, al final es el deporte rey, es el fútbol, ¿no? Sí. Que vemos cada fin de semana hay un problema con las gradas o con jugadores incluso, padres, que se dedican prácticamente a insultar a chavales de 15, 16 Sí. años que van a arbitrar. En el caso del rugby, por lo que nos estás contando, es totalmente distinto. O sea, Sí. aunque de vez en cuando haya algún encontronazo, al final sí que es verdad que es un deporte bastante más noble. Claro, pero también porque yo creo que en el rugby el árbitro tiene mucho poder. Por ejemplo, si tú dices, por ejemplo, ese día pues yo me quejé de la grada, del staff, y bueno, y la Federación de Madrid de Rugby, pues hubo medidas. consecuencias para ese club. Y claro, eso también hace pues que no tengan las narices de en el siguiente partido volver a liar, porque si no les va a traer una sanción y muy gorda. Claro. Hablando de otros deportes, también, ¿qué opinión tienes del fútbol americano? Porque al final el fútbol americano, muchas veces comparado con el rugby, aunque son dos deportes diferentes, el rugby es más practicado a nivel mundial porque se practica en casi todos los países del mundo y continentes, y el fútbol americano es mucho más de nicho, es un deporte que se practica sobre todo en una liga principal, Sí. pero que tiene una exposición muchísimo mayor que el rugby.
¿qué opinión te merece a ti el fútbol americano y la diferencia que existe entre el rugby y este deporte? Para mí es un deporte totalmente distinto, Sí. no tiene nada que ver, pero nada, que todo el mundo siempre pasa que te dicen, rugby, fútbol americano, Sí, ¿no? sí, Y sí. yo, hombre, mira, ya lo primero, en el fútbol americano se puede pasar hacia adelante, en el rugby no, No. siempre hacia atrás, así que ya por eso y muchas más cosas, pues ya tiene muchas diferencias. Pero que al final, ¿te parece justo que un deporte que solo se practica en una liga, en un país prácticamente, comparado con un deporte que tiene años de profesión y que se practica en diferentes continentes, ¿te parece justo que el trato que recibe uno y otro? Mójate, no te preocupes. Y aquí puedes A decir lo ver. que te gustes. A ver, la verdad que no, porque para mí el fútbol americano pues es de Estados Unidos, no nos Sí. engañemos, es algo de ahí. Luego que lo hayan traído pues es distinto, pero el rugby es algo de todo el mundo y es algo más internacional. David, Claro. David, Sí, estamos ya terminando. A ver si Javi que quiere hacerte una preguntita más. David, la última pregunta que te quería hacer. Yo es que siempre he tenido la intriga, por ejemplo, a la hora de arbitrar, si cuando tienes por ejemplo, arbitras a un familiar cercano o algún amigo tuyo, por ejemplo, tengo entendido que tu hermano juega rugby. Sí. Primero, si te haría mucha ilusión arbitrarle, pero luego, si tendrías la suficientemente objetividad de, aunque sea tu hermano, tratarle como un jugador más. Porque siempre he tenido la intriga de, si conoces a un jugador, que lo mires, a lo mejor, si tienes más dudas, tirar más a su favor. barre a casa, dices, Correcto, vaya, que barre básicamente. pa' casa. Esa situación, por ejemplo, como, si la has vivido y si no, ¿cómo la llevarías? A ver, yo he arbitrado a mi club, pero ya no lo hago, porque al final es que conozco a todo el club y, a ver, no pasaría nada, porque yo arbitraría Es un profesional. profesional, pero no es algo que me guste, pero sobre todo porque los que peor pensarían serían los de mi propio club. Claro. Me da más miedo eso que otra cosa. Y ya para finalizar, ¿has pensado en hacer el camino inverso otra vez? En dejar, bueno, colgar el silbato, ¿no? Y volverte a poner las botas de jugador. No voy a colgar el silbato de momento, pero sí que puedo también jugar, así que ¿Y puedes hacerlo a la vez? sí, sí, perfectamente. ¿En la misma liga? Sí, Ah, curioso. así que, y el año que viene, por ejemplo, tengo el objetivo de entrenar también Ah, no. y jugar algún partido. Bueno, pues con esa curiosidad, ¿no?, del rugby, que creo que no sabíamos, ninguno nos quedamos. Por supuesto, te deseamos mucha suerte, tanto como jugador como árbitro. Ha sido un placer para nosotros, tenerte por aquí y, bueno, nosotros nos tenemos que despedir. Bueno, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias, para mí es un honor que me hayáis invitado. y por supuesto a mis compañeros, que también sin ellos esta entrevista no podría ser posible. Gracias a ti y a David, Carlos. Sí, muchas gracias a los dos. Ha estado muy bien. Y hasta aquí la entrevista de esta semana. Espero que por supuesto les haya gustado y que no falten a la semana que viene con la próxima.